Hola, bienvenidos a este módulo online de internado que se inicia debido a la contingencia COVID. La idea de esto es ir haciendo varios pequeños módulos, ojalá no más de 20 diapos, eh, para hablar de conceptos teóricos principalmente que después podemos poner en práctica en la rotación que vamos a tener juntos de internado, si Dios quiere y la pandemia nos permite más adelante. Así que esta primera presentación partir una pincelada general del principio básico del manejo de las fracturas. En general, vamos a dividir la presentación en estos dos grandes ámbitos. Primero es generalidades de fractura, vamos a hablar un poco del patrón, de la energía que concentra la fractura, si es expuesta o cerrada y la localización. En general, entre estas tres cosas es donde nos tenemos que fijar cada vez que enfrentemos clínicamente una fractura. Y les voy a contar también un poco de un GPS de fracturas, que es una aplicación o sitio muy bueno que sirve para guiar el manejo en términos generales, sobre todo cuando estén en alguna posta rural o en alguna localidad alejada, donde no tengan algún especialista al lado y tengan que ustedes tomar decisiones de repente difíciles. Y la segunda parte, accidentes del trabajo. En general uno no le enseña mucho en el pregrado, tanto así como la ley como tal, pero también es importante saber cómo manejarse en este ámbito de situación, y eso ha contado también un poco la experiencia, tanto de ver pacientes del sistema mutual, como verlos fuera, las diferencias que hay que tener en cada una de esas partes para evitar problemas y no meterse en líos médico-legales. Así que vamos a partir con lo básico. ¿Qué es una fractura? Como sale definido casi en todas partes, una solución de continuidad del hueso. O sea, básicamente se rompe el hueso. Es importante estas tres cosas que yo le hablaba en un inicio. Definir cada vez que nos enfrentamos a cuál es el patrón de esta fractura, si es expuesta o es cerrada, y su localización. Estas tres cosas asociadas a las comorbilidades y a quién le ocurre la fractura, o sea, al paciente, es lo que denominamos la personalidad de la fractura. Por eso que a veces tratamos de cierta forma a algunos, de cierta forma a otros, porque a veces también no operamos, de repente abuelitas muy añosas con muchas comorbilidades y queda con su fractura de cadera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hablando de patrón, aquí hay tres ejemplos muy distintos. La tipo 1, el patrón en espiral, es la que se ve más hacia la derecha de la pantalla, una fractura espiroidea de fémur proximal. Hay un patrón transverso, que es la primera a la izquierda, y está el otro tipo de patrón, que es con minuto. En general, la energía es de menos a más, de espiral, transverso y conminuta. La combinación que se ve en la parte central habla de un gran mecanismo lesional, o sea, hay alta energía, que hay que tener cuidado porque va a haber lesión de partes blandas, va a haber otro tipo de complicaciones asociadas a este traumatismo muy distintos a los que vamos a tener en esta otra paciente. En relación al punto 2, ya vimos que tenemos que fijarnos en el patrón de la fractura y eso está asociado a la energía involucrada. Hay que ver si esta es expuesta o no. Esto va a cambiar mucho el manejo porque va a hablar de que una va a requerir antibióticos muy rápido y tiene mayor cantidad también de lesión asociada. Y que lo que es una fractura expuesta es la comunicación del foco de fractura con el medio ambiente. El tratamiento requiere antibióticos endovenosos de inmediato y una C urgente. ¿Qué quiero decir con esta frase? De que si hay una sola cosa que podamos hacer para disminuir la cantidad de infecciones asociadas a esta fractura es iniciar antibióticos de forma inmediata. Eso es más importante que realizar el aseo quirúrgico, es poner antibióticos prontamente. Tener también en la mente que el 30% de estas fracturas expuestas están asociadas a otro tipo de lesiones. Por lo tanto, hay que tener en mente de que debemos buscar otro tipo de lesiones, lesiones neurovasculares. Y algo muy importante, que a veces le enseñan a la gente que donde está expuesta no tiene problema de síndrome compartimental, y en realidad eso no es así. O sea, una fractura expuesta perfectamente puede ser un síndrome compartimental. Respecto al pronóstico de una fractura expuesta, hay trabajos que dicen que en la ausencia de riesgo vital no hay mayor ventaja clínica entre realizar la cirugía dentro de 6 horas o en 24 horas.
Por lo tanto, una vez más, lo más importante es antibiótico endovenoso de inmediato. Ya vamos a ver qué antibiótico dependiendo de la clasificación de esta fractura. Y obviamente la presencia de contaminación, debris y tejidos desvitalizados aumenta el riesgo de infección. Por eso es el apuro también en operarla más rápido, hacer el primer aseo quirúrgico. Esta es la clasificación de Tilo y Anderson. Nos habla desde el grado 1 hasta el grado 3, y el grado 3 se divide en A, B, C, dependiendo si se puede, si tiene cobertura o si hay problemas vasculares asociados a esto. En general, todo el mundo siempre se aprende de memoria esto, que es el tamaño de la herida. Pero esto es solamente uno de los parámetros. Yo perfectamente puedo tener una herida pequeña, pero con un gran traumatismo, y eso igual me la va a convertir en una fractura expuesta mayor. Por ejemplo, si yo tengo una gran conminución, habla de que hay mucha energía. Aún así, tengo una herida de menos de 1 centímetro. Entonces hay que tener en mente la energía involucrada en el traumatismo. Tanto es así que el porcentaje de infección va aumentando del 1% hasta casi el 30%, llegado a las 3. Un poquito ahí. Eso. Entonces, en general, cuando las clasificamos en grado 1, el tratamiento antibiótico de elección, cefazolina. Cuando ya es grado 2, cefazolina, asociamos gentamicina. Y ya cuando ya es el grado 3, hay que pensar en Clostridium. Por lo tanto, se aumenta a penicilina en altas dosis. No olvidar la profilaxis del tétano y estabilización de la fractura y cubrir con apósito. Si pueden sacar debris o cualquier contaminación que esté en el momento, háganlo, estirar sobre fisiológico sobre la herida. El tercer punto, ya vimos entonces el patrón, vimos si está expuesta o no, y esta es la localización. Se maneja muy distinto dependiendo en dónde está la fractura. Esto que les puse acá es la Asociación de Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna de las Fracturas. Para los amigos AO y para los que saben alemán, no sé ni cómo pronunciar eso, lo sabía en algún momento de la beca, pero mi alemán no es muy bueno, así que no lo pronunciaré por ahora. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este es el sitio, Surgery Reference de la AOFoundation.org, y ahí ustedes apenas entran, está este esqueleto que es de un adulto, también existe para fracturas pediátricas, también hay para veterinarios. La gracia de la Fundación AO se creó cerca de los años 50 con Miller a la cabeza. Y trataron de sintetizar todo lo que se sabía de literatura, bibliografía, cómo podemos hacer y tratar las fracturas de mejor manera. Los invito a estudiar este sitio. Uno puede ir viendo cada patrón de fractura, los distintos tipos de tratamiento, conservador, quirúrgico, el porqué, incluso también el análisis de fractura por fractura según cada subtipo y qué es lo mejor hacer con la literatura más actual. Es un gran torpeo para tener, sobre todo en servicio de urgencia. Existe una aplicación de uso gratuito, así que les invito a que la descarguen y la tengan ahí porque es de mucha ayuda. Entonces, por lo tanto, juntamos la localización, el patrón, la calidad ósea, el mecanismo de injuria, todo esto que hablamos, la personalidad de fractura, y esto nos va a dictar distintas opciones de tratamiento. A su vez, el tipo de tratamiento que hagamos nos va a dictar nuestra rehabilitación, cómo la vamos a hacer, si lo vamos a hacer de qué, inicie carga precoz, inicie movilidad, qué cosa vamos a hacer según qué es el tratamiento que vamos a hacer. Y eso finalmente nos va a llegar al outcome y a las expectativas también de cada paciente. Esto nos viene, bueno, ¿por qué operamos alguna fractura? Esta es una pregunta que siempre los internos hacen cuando rotan con nosotros, de que por qué algunos les dejamos yeso, otros no. Hay distintas subclasificaciones de fractura, pero como concepto general, para decidir la conducta, esto es muy general, digamos, hay que ir a clasificar fractura por fractura para determinar tratamiento. Pero tenemos dos tipos de consolidación. Una es la consolidación primaria y la otra es la consolidación secundaria. ¿Y qué va a determinar eso? La estabilidad mecánica que le demos a esa fractura. En la consolidación primaria tenemos una fijación rígida, es una consolidación del hueso directa de extremo a extremo, no forma callo óseo. Habitualmente eso lo logramos con placa o tornillo con algo que se llama compresión interfragmentaria. Y este tipo de consolidación es el que buscamos en fracturas intraarticulares, porque nos tiene que quedar una reducción casi perfecta, si es que no perfecta.
Y está la consolidación secundaria, la cual es una fijación no rígida, la cual forma un callo óseo. Esta es la que se logra cuando dejamos un yeso, un brace o un clavado medular de un hueso largo. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura. Tenemos un patrón con minuto, está localizado en tibia distal. Esto es lo que llaman una fractura de pilón tibial, que no es lo mismo que un tobillo. En la primera radiografía, la radiografía inicial. La segunda es cómo se va logrando armar este rompecabezas dentro del pabellón con distintos tornillos. Tenemos algunos que están haciendo compresión interfragmentaria, es un tornillo que va apretando cada extremo de la fractura y así se va armando lentamente. Y el ideal de esto es lograr un buen largo y que la articulación me quede congruente. Y es lo que se logró acá al último. Aquí se busca consolidación secundaria. Esto es una fractura de pierna donde se le puso un clavado medular. Y aquí podemos ver cómo se forma un gran callo óseo. Respecto a las fracturas intraarticulares, son más desafiantes y además que requieren otro objetivo. Existe mayor riesgo de artrosis postraumática, se requiere sí o sí de consolidación primaria para que los fragmentos consoliden en su sitio, necesitamos estabilidad absoluta, y el problema es que tenemos pequeños fragmentos que van a limitar nuestra posibilidad de fijación, por lo tanto son fracturas más complejas. Aquí vemos una fractura de platillo tibial. Habitualmente a todas las fracturas de platillos tibiales les pedimos un escáner para poder hacer una planificación prequirúrgica adecuada. Y aquí está el resultado final, con doble placa, tornillo de compresión interfragmentaria, etc. Una de las grandes complicaciones que tenemos en las fracturas intraarticulares es la artrosis postraumática, en la cual es causada netamente por el traumatismo inicial. Ese golpe mata muchos condrocitos, entonces se compromete la capacidad de consolidación de esa articulación. A veces culpa también del que está operando, una mala reducción o una mala decisión de cómo estabilizar puede llevar a un fracaso. Y también hay factores del paciente, de que tenga poco aporte vascular finalmente, como el paciente tabáquico o diabético. Siguiendo el tema de localización, estas son fracturas que no son articulares, son fracturas de huesos largos. Y el objetivo es distinto que en las fracturas intraarticulares, ya que cuando se nos fractura una diáfisis, lo más importante es restablecer la alineación de forma estable, o sea, largo y alineación. Hay un caso especial que es el húmero, que al ser no es un hueso de carga, por lo tanto podemos aceptar cierto cortamiento, mal rotación, ya que no genera un impacto mayor en la funcionalidad, a diferencia de una fractura extremidad inferior, en que si nos queda con una dismetría va a afectar seriamente la funcionalidad de ese paciente a futuro. Y la mayoría de las fracturas de húmero se maneja de forma conservadora. Respecto a las fracturas de fémur, representa un traumatismo mayor cuando son en pacientes jóvenes. Tiene una presentación bimodal, o sea, en pacientes jóvenes, traumatismo de alta energía, y en pacientes más añosos, generalmente secundario a caída sobre nivel en hueso osteoporótico. La mayoría se trata con un clavo endomedular, ya que nos permite una carga inmediata, disminuyendo el riesgo de úlcera por presión, PDP y todas las enfermedades de Kuhn. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un clavo retrógrado de fémur, se mete a través de la rodilla sin dañar el resto de las partes blandas, y se bloquea, y de esa manera buscamos estabilización de ese segmento. Respecto a las fracturas de tibia, es la fractura más común de huesos largos. Tiene dos tipos de presentación, una al igual que el fémur, también de baja energía y otra de alta energía. En general las de baja energía tienen poco daño a partes blandas y un patrón menos complejo, y nos va a traer menos complicación y una cirugía habitualmente más fácil. Y otras de alta energía, en que hay alta incidencia de exposición y daño neurovascular. Hay que estar muy atento al síndrome compartimental. Hasta un 30% de las fracturas de alta energía de pierna pueden hacer un síndrome compartimental. Y una cosa importante es que el daño a parte blanda no es completamente evidente al inicio. A veces pasan varios días en la cual uno ve flicteras que se van llenando, uno ve la pierna hematosa, y habitualmente esto dura un par de semanas. O sea, el mejor momento para operar una fractura de pierna o es al inicio cuando es de alta energía, o dejar pasar un par de semanas para que, comillas, se enfríe la pierna antes de hacerlo. Así disminuimos un poco el porcentaje de infección asociada a la cirugía.
Respecto al manejo conservador, esto viene dado cuando hay ciertos patrones de fracturas que no tienen gran desplazamiento. Habitualmente manejamos de forma conservadoramente fracturas que son de baja energía, como veníamos hablando en toda esta charla. Por ejemplo, la fractura que estamos viendo acá, una fractura de tobillo, es una Weber B, no desplazada, vemos que no se desplaza. A veces pedimos una radiografía con carga en estos casos. Si es que al apoyar peso se separa más de 2 milímetros, eso ya es una indicación quirúrgica. En caso de que el paciente apoye peso y no tenga mayor desplazamiento, la podemos tratar tranquilamente de forma conservadora, siempre y cuando tenga indemne la parte medial. Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener del manejo con yeso, sobre todo? El síndrome compartimental por yeso. A veces un yeso mal puesto o un yeso puesto cerrado completamente en el momento de la urgencia nos va a generar esto. Por eso que la urgencia habitualmente se pone en valvas, que es un yeso solamente por un solo lado y por el otro lleva venda. Esto permite de que se pueda inflamar la extremidad sin que el yeso comprima esto. Aumenta el riesgo de TPP, ojo, sobre todo mujeres que fuman en anticonceptivos orales. Otro riesgo también es el tratamiento de la fractura. Por eso, habitualmente, cuando manejamos de forma conservadora una fractura, la citamos o semanalmente o cada 2 semanas con radiografía para asegurarnos de que no se ha movido el foco de fractura. Complicaciones más tardías son rigidez articular por mucho tiempo en reposo, pérdida muscular por lo mismo y también úlceras. Esto es gravísimo, o sea, esto nos pasa porque ese yeso fue mal puesto. Es muy importante poner bien los yesos. Dentro de la pasantía tienen varios tiempos compartiendo con los TENS de trauma, donde se aprende a poner yeso de forma adecuada. Eso es una habilidad muy importante, creo yo, y que los puede sacar de muchos apuros. Pasando a la segunda parte de la charla, vamos a hablar un poco de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta es la ley 19.744. ¿Y qué es lo que es un accidente del trabajo? Es toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo o de sus cometidos gremiales y que le produzca incapacidad o muerte. Por lo tanto, los elementos para que sea un accidente laboral son que tiene que haber una lesión, una relación causal o ocasional entre el trabajo y la lesión, que genere incapacidad o la muerte del accidentado. Los accidentes que ocurren en el trayecto directo de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Ojo la palabra directo, que si pararon a comprar pan y tuvieron un accidente camino a la casa, ya no es accidente de trabajo porque paró a comprar pan. Y finalmente la enfermedad profesional, causada de una manera directa por el ejercicio de una profesión o el trabajo que realiza una persona que le produzca incapacidad o muerte. El típico caso de la silicosis por estar expuesto. Una cosa importante es que el ente administrador decide qué es laboral y qué no. Y la suceso, la superintendencia, los fiscaliza. ¿Y quiénes son los prestadores que tenemos para esto? Está la H, la Mutual, el Instituto de Seguridad Laboral y el ICT. Y la Superintendencia de Seguridad Social, por eso es suceso con ese. Bueno, ¿quién paga por las atenciones médicas recibidas por la ocurrencia del accidente de trabajo, de trayecto o una enfermedad profesional? Todo lo paga la Mutual o el ISL según corresponda. Y deberá brindarle este tratamiento de forma gratuita. Esto incluye atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, prótesis, aparato ortopédico, rehabilitación física, reeducación profesional y los traslados. Aparte de eso, la Mutual tiene que pagar el subsidio por incapacidad laboral, o sea, en el fondo mantenerlo con sueldo. Todos los trabajadores dependientes o independientes protegidos por esta ley tienen derecho a subsidio por incapacidad laboral, en caso de incapacidad temporal o transitoria, que tiene por objeto reemplazar sus remuneraciones extractivas. Y toman para eso el promedio, en general, de los últimos 3 meses de sueldo de los pacientes. ¿Quién debe pronunciarse sobre el origen de un accidente denunciado? Como habíamos dicho antes, el organismo administrador quien deberá emitir el correspondiente resolución en cuanto a si el accidente sufrido es de origen común o de origen profesional. Eso debe notificarse al trabajador y a la entidad empleadora. ¿Quién autoriza la reincorporación del trabajador a su trabajo? Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación al trabajo otorgando un certificado de alta laboral. El empleador no deberá permitir el reintegro del trabajador sin ese documento. O sea, que tenemos una ley que por un lado protege muy bien a los pacientes, pero por otro también deja como juez y parte a los organismos administradores. Y eso
En la práctica lleva mucho roce y mucha tensión, como vamos a ver en la siguiente. Por un lado, es una balanza. Cuando uno está por el lado de las mutuales, uno siempre termina diciendo, señora, sabe que lo suyo no es laboral. Uno además se ve enfrentado a presión por parte de la empresa para disminuir los días perdidos. Generalmente llega el segurito famoso de la empresa y dice, pero doctor, no lo dejé con licencia, nosotros lo cambiamos de puesto de trabajo. No hagan eso, o sea, en general hay que proteger el derecho de las personas a utilizar esta ley. Y, como toda cosa hecha por humanos, tiene, entre comillas, el buen chileno el que se sube por el chorro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es worker compensation, es algo conocido, de que cuando tenemos un paciente que le sale todo su tratamiento gratis y además está con un sueldo, tiende a ser más lenta su rehabilitación. Por eso también hay una pelea constante de disminuir días perdidos desde los administradores, de las mutuales. En general, también todos los papers que uno ve a nivel internacional, cuando hay un worker compensation, tiene asociado un outcome más bajo, porque esto funciona así, así aquí en la quebrada de la G, perdón. Y del otro lado, cuando uno no está en el sistema mutual y llegan los pacientitos, digan, doctor, me rechazaron de la mutual, me dieron licencia, esta es la típica, me dieron licencia por 11 días y me dijeron que tenía que verme por mi cuenta. Pero si esto pasó por mi trabajo. Esas son las frases típicas que uno escucha a los pacientes, podríamos hacer las 42 frases típicas del sistema mutual. En general, cuando hay un accidente y hay un traumatismo detrás, es como fácil tener causa-efecto. El problema son en estas otras patologías, que son como medias oscuras, del punto de vista de qué lo causó. Y las típicas, síndrome de túnel carpiano. La mayoría de las secretarias en algún momento sufren de túnel carpiano. Nadie ha podido demostrar que esto sea originado o a causa del trabajo, por lo tanto, habitualmente son rechazadas por el sistema actual. Pasa lo mismo con la tendinosis del mango rotador, que vamos a hablar más adelante en otro seminario, en que todos vamos envejeciendo. El mango rotador envejece con nosotros, eventualmente se va a romper. Epicondilitis, a veces por sobreuso, a veces no, eso hay que demostrarlo con una evaluación de puesto de trabajo. La hernia de núcleo pulposo, la columna que sabe que estoy levantando muchas cosas, tampoco hay una causa-efecto. Y las meniscopatías asociadas, sobre todo con artrosis. Entonces, este es un mundo en que en general no hay que tomar partido por ninguno de los lados. Tratar de respetar al máximo los derechos de los pacientes, pero también verte que el sistema tiene que funcionar de cierta forma. Entonces hay que tener un justo equilibrio y conocer esta ley para que uno no cometa errores también. Por ejemplo, si yo mando con alguien y digo, no sé, pues le doy una licencia médica por síndrome de túnel carpiano y le pongo que es tipo laboral, ese paciente finalmente va a llegar a su mutual y su mutual lo va a rechazar por esa causa. Entonces, el que determina si es laboral o no es el ente administrador. En general, uno debería tender a enviar a esos pacientes directamente a la mutual si tiene sospecha de que eso es laboral. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Una modalidad absolutamente nueva para todos, así que les pido flexibilidad. Y eso. Nos vemos en la siguiente ocasión. Ahí está la bibliografía de donde saqué esta presentación. Y está el link del AO Foundation para que lo tengan a mano y lo descarguen la app. Eso. Nos vemos.